Buenas tardes, alumnos. Antes de comenzar con la explicación de lo que son las tres primeras fases o las tres primeras etapas en lo que es la educación y la formación de un chico para la práctica del fútbol, me gustaría más que nada dejar en claro cuál es el objetivo de la materia y algunos tips, ¿sí? O requisitos o formas que vamos a tener en este año atípico, debido a que es una materia de tipo taller y bueno, las materias de tipo taller necesitan la parte práctica y bueno, y por este tema del COVID-19 no vamos a poder desarrollar por lo menos en esta primera etapa. Lo fundamental que quiero que sepan es que la materia, por lo menos mi óptica personal y profesional, es que ustedes aprendan, sí, a enseñar este deporte. Cuáles son las cosas básicas que un profesor de educación física debe tener, debe aprender, debe saber cuáles son los saberes básicos, eh, sobre todo en esta primer gran etapa que vamos a llamar desde lo que es la escolaridad primaria y secundaria. Ahí va a estar basado, sobre todo, este primer cuatrimestre en cuáles van a ser las formas, las maneras en que vamos a aprender para poder desarrollar nuestra labor en ese ámbito. Dicho esto, ¿sí? Quiero dejar en claro, sí, que esta experiencia de dar clase a través de videoconferencia es nueva para mí. Supongo que a lo mejor que para muchos de ustedes también, o quizás no, porque a lo mejor a su edad ya han experimentado este tipo de cosas. Por lo que vamos a tener que tener la paciencia, ¿sí? Y la humildad, ¿sí? De poder tolerar algunos errores, pero todo se soluciona en base a la comunicación. Bueno, dicho estas cosas, vamos a arrancar con lo que es, los videos van a estar divididos en tres. Un video para esta explicación de lo que es la materia, ¿sí? De más está decirles que el respeto mutuo entre alumnos y profesor para mí es la base en la cual se sustenta todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, eh, debido a la ansiedad que hay, porque algunos alumnos me escriben de que está bloqueada la actividad, sí, justamente está bloqueada por mí, porque necesitaba primero que ustedes tuvieran tiempo de leer los apuntes, en segundo término darles este video un poco explicativo de cuáles son las razones por las cuales dividimos en etapas el proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, quería dejar en claro esto, que nosotros dividimos este proceso de enseñanza del fútbol en tres etapas que comienzan en los 6 años y terminan en los 13. Este gran periodo, ¿sí? Este gran periodo, a su vez, está subdividido en etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Como le dije, la etapa 1, que es la que vamos a hablar ahora, comprende de los 6, 7 y 8 años. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta nosotros? Ya un poco lo dije en el comienzo de la charla, va a ser que nosotros cuando comenzamos a enseñar esta materia, ya sea en el ámbito formal, un colegio o en un club o en una unión vecinal o en alguna otra ONG que nos solicite nuestros servicios, debemos tener en cuenta que la enseñanza del fútbol no puede ser igual para los chicos de diferentes edades. ¿Por qué? Porque cada chico, ¿no es cierto?, en lo que se denomina el desarrollo neurofisiológico del chico, tiene hitos, ¿sí?, en los cuales el chico tiene que ir logrando, pero no de su aprendizaje en el fútbol, sino de sus coordinaciones básicas, de sus movimientos elementales. Entonces mal podríamos a un chico, ¿sí?, de tratar igual a un chico de 13 años o darle el mismo ejercicio, la misma actividad a un chico de 13 que a un chico de 6. Independientemente que podamos tener también en cuenta otros tipos de cosas, ¿sí? La condición social, el nivel de alimentación, el nivel de educación, todo eso confluye, pero es tema para otro momento, pero confluyen a lo que es el proceso de enseñanza de este deporte. ¿Qué dice? ¿A qué apuntamos en la primera etapa? En la primera etapa apuntamos al desarrollo del acervo motor general. ¿Qué es el acervo? El acervo motor
son el bagaje, toda la capacidad de movimientos que pueda tener una persona. Eso en grosso modo significa cuál es el acervo motor. Si nosotros miramos el apunte, ¿no es cierto? Seguramente ya muchos chicos los han visto porque he estado viendo la progresión durante ahí en el campus virtual. Dice, en el desarrollo del acervo motor general, ¿sí? Como lo dice ahí, nos vamos a focalizar en saberes básicos, ¿sí? de estos chicos, saberes básicos. Porque en ese simiente que son los saberes básicos vamos a poder construir los saberes específicos. Entonces dice, el acervo motor general, ¿sí? Dentro de lo que es la capacidad motora tenemos las perceptivo-cinéticas, ¿sí? En las perceptivo-cinéticas las podemos dividir en las coordinaciones estructurales, ¿sí? Y otras coordinaciones o prerequisitos para el trabajo de otras coordinaciones. Acá vamos a hacer hincapié sobre todo, ¿sí? En lo que es la coordinación estructural, ¿sí? Que está dividida en conciencia corporal, organización espacial, organización temporal y organización espacio-tiempo. ¿Sí? En estas 4 dividimos la coordinación estructural, cada una ya la vamos a ver de forma individual, y después los prerequisitos o trabajos para otras coordinaciones tenemos la coordinación dinámica general, la coordinación visomotora, la disociación segmentaria, tenemos el equilibrio dividido en estático y dinámico, y tenemos la velocidad que es arranque, detención y la velocidad controlada. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando hablamos ¿sí? de las capacidades motoras, ¿cuál es el propósito de cada una de estas actividades? Cuando nosotros hablamos de conciencia corporal, nosotros sabemos de que, lo doy siempre en un ejemplo, si nosotros tenemos que pasar por una puerta de determinada altura, no hace falta que nos midamos, ¿sí? Sino que simplemente nosotros cuando vemos la puerta y al tener una conciencia de nuestro esquema corporal sabemos si nos tenemos que agachar o no para pasar por esa puerta. Bueno, arrancando en ese ejemplo también un poco más grosero, podemos decir que conocer en la conciencia corporal qué son las cosas que nosotros vamos a apuntar cuando trabajemos en ello. Primero, que el niño conozca su lateralidad, ¿sí? Es fundamental que el niño sepa si es derecho, si es izquierdo, ¿sí? Segundo, ese es el conocimiento de su propia lateralidad. También debemos tener en cuenta que el niño debe transponer la lateralidad, ¿sí? Esta lateral la debe transponer ¿en quién? En el otro, en el compañero, o transponerla en objetos, ¿sí? O en cosas. ¿A qué quiero decir con esto? Que un chico no solamente debe saber cuál es su derecha o su izquierda, sino cuando digo transponerle en las cosas, él debe saber cuál es la derecha del cono, la izquierda del aro, ¿sí? La derecha del compañero, la izquierda del arquero, ¿sí? Cuál es el palo izquierdo, cuál es el palo derecho, si está parado de frente o si está parado de espaldas. Bueno, ese proceso lo tenemos que enseñar a través de las actividades que están propuestas en el apunte. ¿Qué otra cosa debemos tener? Dice, habla de movilizar diferentes y relacionar diferentes partes del cuerpo, justamente es eso. Con los procesos de enseñanza vamos a ir complejizando estos trabajos y ya vamos a movilizar diferentes partes del cuerpo, como son tronco, piernas, brazos, ¿sí? Pie, manos. Lograr un buen desempeño con el hemicuerpo dominante. Nosotros también es importante que el niño sepa diferenciar la derecha y la izquierda, pero también es mucho más importante que el niño tenga claro cuál es su lado hábil. ¿Bien? Bueno, y después dice, por ejemplo, aplicar el giro corporal en la conducción. ¿Sí? Es decir, el chico con la conducción de la pelota, ¿sí? Vamos a ir incorporando también, porque en el giro podemos encontrar lateralidad, si hacemos un giro a derecha, un giro a izquierda, ¿sí? Vamos a ir complejizando este tipo de actividad. Luego habla de la organización espacial, ¿sí? Dice que hay que conocer adecuados puntos de referencia en las nociones de arriba y abajo. Así como el chico aprendió, ¿sí? Cuál era su lateralidad, ¿sí? También debe aprender, ¿no es cierto?, cuáles son los puntos de referencia en un espacio donde él se encuentra, determinado, porque el chico va a llegar un momento que vamos a trabajar a lo mejor en un espacio muy amplio y no delimitado, y va a llegar un momento que el chico va a bajar en un espacio más reducido y limitado, porque es lo que le propone el fútbol, en función que va a tener, ¿sí?, las líneas de la cancha que delimitan la zona de juego. Bueno, también el chico va a tener que aprender cuáles son las nociones de arriba, abajo, cerca, lejos, adentro, afuera. ¿Bien? Adelante, atrás. ¿Por qué?
porque así como sabe se va a relacionar, ¿no es cierto?, con un compañero o con los compañeros y va a saber cuál compañero va a estar atrás, cuál adelante, cuál a la derecha, cuál a la izquierda, a qué compañero hay que darle un pase abajo, arriba. Bien, todas esas cosas las vamos a tener que ir incorporando cuando trabajemos este tipo de actividades y para ir reforzando lo que es la coordinación estructural. Bien, y obviamente, enseñado este tipo de actividades, ¿sí? El chico deberá ubicarse correctamente en el espacio total, en el espacio parcial, en el espacio con obstáculos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el chico va a poder, de menos a más, como les decía en un principio, encontrarse en un espacio sin determinar, luego en un espacio determinado, luego dentro de ese espacio determinado cuál va a ser su zona en la cancha. Entonces ese proceso no surge naturalmente, salvo en aquellos chicos que tienen muchas horas de cancha. Entonces eso se puede enseñar. Luego tenemos la organización temporal. ¿Qué dice en la organización temporal? Si hablamos de temporal estamos hablando de tiempo. Entonces el chico va a tener también que conocer cuáles son las nociones del antes, el después, el simultáneo, el sucesivo, la alternancia, lo lento, lo rápido, porque también va a tener, el chico va a tener que discernir en algún momento, porque el fútbol es un juego de asociación, y al asociarse con otro compañero va a saber cuál es el compañero más rápido, ¿sí? Cuál es el compañero más lento, ¿sí? Cuando trabajemos los trabajos de técnica individual, vas a ver cuando digamos, bueno, salimos de manera alternada, salimos uno tras de otro, que va a ser sucesivo. Todo este proceso que en un principio parece una obviedad, ¿sí? Se debe enseñar para que queden firmes en esta edad, ¿sí? Y no tener problemas en las fases sucesivas. También dice ahí cuál va a ser el empleo de mayor o menor tiempo, ¿sí? A lo mejor en el traslado de la pelota. Entonces también debemos trabajar ese tipo de ejercicios con el chico y decirle, bueno, vamos a trasladar la pelota desde este cono hasta aquel cono del otro color, por decirle, vamos a girar por la derecha, pero vamos a pasar una vez rápido y otra vez lento. Entonces estamos trabajando también la alternancia y la organización temporal. En la organización espacial, o espacio-tiempo, perdón, en la organización espacio-tiempo, hay una relación en las dos anteriores. Es decir, ¿por qué? Porque en el fútbol, ¿sí? La conjunción de estas dos organizaciones son las que delimitan lo que el chico en su momento va a tener que hacer, que es el cálculo de trayectorias. Lo voy a resumir simplemente. Es decir, el chico va a tener que leer la trayectoria de una pelota, ¿sí? Va a tener que leer la trayectoria de un compañero, va a tener que leer la trayectoria de un rival para discernir en muy poco tiempo si ese compañero viene rápido, viene lento, si el pase tiene que ser a ras de piso, por arriba, si tiene que ser un pase fuerte, un pase más despacio. Bueno, todo este proceso que hemos delimitado acá, no que hemos delimitado, que hemos explicado, ¿sí? Conllevan a la enseñanza de las actividades que tienen que ver con las coordinaciones estructurales. ¿Ok? Bien. Próximo video pasamos a explicar, ¿sí? Las otras coordinaciones o los prerequisitos para las otras coordinaciones.